Pues esta mañana vamos a leer la carta a los Hebreos en el capítulo 6 y fíjate lo que dice del verso 13 al verso 18. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿cuál promesa? La de tener un hijo y tener una descendencia. Dice, no pudiendo jurar por otro mayor, la Biblia textual dice, no teniendo a nadie mayor por quien jurar. Dice la Reina Valera 60, juró por sí mismo diciendo, de cierto, número 1, te bendeciré con abundancia y número 2, te multiplicaré grandemente. Y luego dice el verso 15, y Abraham habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos, para el ser humano, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar, la Biblia textual añade, más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo o de su plan, interpuso Dios juramento para que por dos cosas inmutables, o sea, su juramento y su promesa, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos o para aferrarnos o para tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esta mañana yo quiero hablarte, hermano, de nuestro Dios inmutable. ¿Qué significa eso? Significa que Dios es siempre el mismo, que su carácter o la esencia de lo que es Dios nunca cambia. Dios ha sido, es y siempre será igual desde la eternidad pasada y hacia toda la eternidad futura. Ahora, en esa inmutabilidad, dice la cita que acabamos de leer ahí en Hebreos, Él prometió con juramento, jurando por Él mismo, porque dice el escritor a los Hebreos, porque no había nadie más grande por quien jurar. Entonces Dios juró por sí mismo, ¿verdad? Y le hizo promesa a Abraham y juró sobre esa promesa dos cosas. Número 1, bendecirlo, y número 2, darle descendencia. Fíjate, Dios le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir, Abraham, número 1. Y número 2, yo te voy a dar descendencia. No importa tu edad, no importa el tiempo, no importa la esterilidad de Sara, yo, Dios, juro por mí mismo que yo te voy a dar bendición y descendencia. Y la inmutabilidad de Dios, hermano, aseguraba que Dios no iba a cambiar de parecer en esto que le estaba prometiendo a Abraham. Dios no se iba a levantar un día pensando, mejor ya no, ya me arrepentí, ya cambié de idea, voy a hacer mejor otra cosa con Abraham. No. Por encima, escúchame esto que voy a decir, hermano, por encima de lo que Abraham hiciera, o por encima de lo que Abraham dejara de hacer, Dios cumpliría lo que Él le había prometido y lo que Él le había jurado. ¿Por qué? Porque Él es un Dios inmutable. Yo creo en ti, Señor, y lo que tú vas a hacer en mí. Tus promesas se van a cumplir en mi vida. ¿Por qué? Porque tú eres un Dios inmutable, sin importar o por encima de lo que yo haga o deje de hacer, tú vas a cumplir lo que me has prometido y lo que has jurado para mi vida. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Amén. Dios va a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, porque Dios es inmutable, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, hay tres áreas, y de esto es lo que te quiero hablar esta mañana, hermano. Hay tres áreas fundamentales en las cuales Dios no cambia. Te las voy a mencionar esta mañana y tú necesitas ahí, si apuntas, necesitas apuntar, ¿verdad? Porque son tres áreas fundamentales que vemos que Dios no cambia en esas áreas y nos da mucha esperanza y nos da mucho consuelo.
Y una de las primeras cosas en las cuales Dios no cambia es en su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios es ser santo, ser justo, ser amoroso, ser misericordioso, ser fiel, ser verdadero y todo lo que se te pueda ocurrir que está en la Biblia, ¿no? Esa es la naturaleza de Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es fiel, Dios es verdad. Y esas características de su naturaleza son inherentes a su ser. Y esa naturaleza de Dios, el ser amor, el ser misericordia, el ser justo, el ser santo, eso nunca va a cambiar. Cuando tú lees Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Y luego agrega y dice, por eso hijos de Jacob no han sido consumidos. En toda la historia Israel quebrantó una y otra y otra y otra vez el pacto con Dios. Dios nunca lo quebrantó, Israel lo quebrantó día tras día, año tras año, tiempo tras tiempo. Israel quebrantaba el pacto con Dios. Israel adulteró espiritualmente, Israel violó una y otra vez los mandamientos de Dios. Pero Dios les demostró su amor, Dios les demostró su misericordia y Dios les demostró su justicia una y otra vez. Y si no fuera inmutable, hermano, si Dios no fuera inmutable, los hubiera consumido desde el principio. Y tú puedes pensar esta mañana, ¿desde cuál principio, hermano? ¿Desde qué principio estamos hablando? Y yo te digo, desde Abraham, desde Jacob. Tú ves a Abraham, tú ves a Jacob, tú ves a sus hijos, a las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, y tú los ves totalmente vulnerables, volubles, imperfectos, desde ese momento inclinados a los ídolos. Pero todo el tiempo, desde Abraham hasta Malaquías, y Malaquías es el último libro que se escribe en el Antiguo Testamento, y después de Malaquías Dios ya no vuelve a hablar absolutamente nada por 400 años hasta que nace Jesús. Escúchame, desde Abraham, desde Jacob y sus hijos hasta Malaquías, Dios estuvo manteniendo su pacto, amándolos, llamándolos constantemente al arrepentimiento. Y cuando llegas a Malaquías, Dios le dice al pueblo de Israel a través de Malaquías, yo soy el mismo y mi pacto y amor por ustedes continúa. Por eso ustedes no han sido consumidos. Porque si yo fuera un Dios voluble, si yo fuera un Dios inconstante, desde Jacob con sus hijos los hubiera destruido y ya no habría nación de Israel, ya no habría descendencia de Abraham. Ahora, déjame decirte esto, hermano. Tú y yo somos iguales que Israel, volubles, imperfectos, inclinados al mal. Fíjate, nosotros cambiamos físicamente, nacemos, maduramos, envejecemos y morimos. Tú y yo cambiamos anímicamente, en nuestro temperamento, en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Tú y yo cambiamos mentalmente, en nuestros pensamientos y en nuestros razonamientos. Fíjate cuántos cambios tenemos: físicos, anímicos y mentales. Un día amanecemos de malas y que ni se pasen por enfrente de ti, ¿verdad? Y cuando estamos de buenas, somos un dulce, somos un pan. Decimos una cosa y al otro día cambiamos de parecer. A la semana siguiente decimos no, ya no. Al mes siguiente decimos no, ¿sabes qué? Ya lo pensé mejor. Un día estamos apasionados por Dios, hermano, y al otro día ni nos acordamos del Señor. Y déjame decirte esto, hermano, Dios sabe que somos variables, Dios sabe que somos inconstantes, Dios sabe que tú y yo somos inestables, Dios conoce que tú y yo somos volubles. Pero Él invariablemente, escucha esto, hermano, porque es increíble, Él invariablemente permanece fiel en su amor para con nosotros. Amén. Ve conmigo, Salmo capítulo 103, por favor.
Y fíjate lo que dice versículos 15 al 18. Y yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, nuestros días sobre la tierra son como la hierba. Y esto decíamos el domingo pasado, mencionamos esta cita, ¿verdad? Igual que las flores silvestres, esas florecitas chiquitas, pequeñas en el campo que nacen en la mañana y se mueren para la tarde, ¿no? De esas flores está hablando el salmista. Dice, nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres. Florecemos y morimos. Se le pasó decir florecemos en la mañana y morimos para la noche, ¿no? Nuestra vida, decía yo la semana pasada, nuestra vida es un tronar de dedos, nuestra vida es un abrir y cerrar de ojos. El viento sopla, dice el salmista en el versículo 16, el viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Así de breve, así de rápida es nuestra vida, ¿no? Dice verso 17, pero el amor del Señor es eterno. El amor del Señor, dice el salmista, permanece para siempre. Escucha, con los que le temen. Su salvación extiende a los hijos de los hijos, o sea, a tus nietos, de los que son, verso 18, fieles, número 1, fieles a su pacto, y número 2, de los que le obedecen sus mandamientos. Dice el salmista, nuestra vida pasa como un soplido, nuestra vida pasa como un abrir y cerrar de ojos, pero el amor del Señor es eterno, ¿verdad? Su salvación se extiende hasta tus nietos cuando tú eres fiel y cuando, número 2, tú obedeces. Pero ahora yo te quiero preguntar esta mañana, hermano. ¿Qué personaje bíblico puedes tú decirme que fue realmente 100% fiel y obediente a Dios? ¿Qué personaje bíblico puedes tú pensar que fue 100% fiel y 100% obediente? Nunca fue infiel a Dios y siempre, toda su vida, 100% le obedeció. ¿Qué personaje, hombre o mujer, se te ocurre en la Biblia? Bueno, excepto Jesús, dime un personaje bíblico. Algunos dicen Job, escúchame, ni Job. Job fue, pues la regó, ¿verdad? Job reconoció, dijo, yo la regué. El temor que me espantaba me vino. Yo tenía temor de mis hijos, yo tenía temor de mis riquezas. Por eso cada vez yo presentaba sacrificios, cada que mis hijos tenían una fiestecita, que yo ya conocía sus fiestecitas, yo presentaba sacrificios por ellos porque decía, seguramente ofendieron a Dios. Algo malo les va a pasar a estos muchachos. Y Job tuvo temor, y escúchame, y Job también tuvo mucha justicia propia. Dijo, yo soy bueno, yo no le he fallado a Dios, yo soy increíblemente, yo soy santo, el santo número 3432. A mí nada malo me puede pasar porque yo ando bien delante de Dios. Y esa justicia propia fue recriminada por sus amigos, ¿verdad? Algunos dijeron por ahí, Abraham. Hermanos, si te cuento de Abraham, tú vas a decir que eres mi hermana, ¿ok? Mi prima o que ni te conozco, ¿verdad? Si te violan, te roban, te llevan, a mí qué me importa, pero yo me salvo. Oye, Abraham, ¿y qué te parece si tienes el hijo con la sirvienta que nos trajimos de Egipto? Y Abraham dijo, amén, doña Sara, lo que usted diga, a sus órdenes, ¿no? Cada que tenía temor se iba huyendo a Egipto. Contados con los dedos, podemos hablar de personajes bíblicos que casi se acercaron, podría yo decir, al 90%. José, más o menos. Enoc podría ser, ¿verdad? Enoc fue levantado por Dios, pero justo nadie fue como Jesús, ¿verdad? Por eso te digo, Enoc tal vez al 99, ¿no? José tal vez en el 99, pero nadie llegó al 100. Ahora, yo quiero que pienses, ¿y yo?
¿En qué porcentaje? Ya algunos ya se balconearon solitos, ¿verdad? Hermano. ¿Y yo qué porcentaje? ¿En qué porcentaje estoy de fidelidad y en qué porcentaje estoy de obediencia? Y alguien puede decir, no, hermano, pues olvídelo, ¿verdad? Yo estoy en el 80, yo estoy en el 60, hermano, yo estoy en el menos 40. Pero déjame decirte algo, hermano. Aún en medio de nuestra infidelidad y en medio de nuestra falta de obediencia, Dios es fiel. Y Dios amó y fue fiel con Abraham, y Dios amó y fue fiel con José, y Dios amó y fue fiel con quien quieras pensar, con Moisés, con Sansón, que la regó tanto, ¿verdad? Con Jefté, con Gedeón, con Saúl, con David, con Samuel. Dios fue fiel. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no cambia, porque Él extiende su misericordia y amor sobre nosotros, aun cuando nosotros no hemos sido totalmente fieles y no hemos sido totalmente obedientes. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice que si somos infieles, Dios permanece fiel, y luego agrega la cita ahí en 2 de Timoteo 2:3 y dice, porque Él no puede negarse a sí mismo, porque Él no cambia. Él ha prometido ser fiel y va a ser fiel porque Él no cambia. Y si nosotros somos infieles, dice Pablo, Él permanece fiel. ¿Y de qué infidelidad está hablando, hermano? Está hablando como la infidelidad que demostró Pedro esa noche cuando estaban enjuiciando a Jesús. Hasta de groserías dijo para zafarse, ¿verdad? Y que no vinieran y lo apresaran también a él. Y déjame decirte esto, y no era que Pedro estaba apostatando de la fe. ¿Qué significa apostatar? Tiene que ver con volverse atrás, con darle la espalda a Dios, con desertar, con abandonar completamente nuestra creencia en Dios. Pedro no estaba apostatando, Pedro solamente estaba siendo cobarde. Y yo te pregunto esta mañana, ¿cuántos de nosotros hemos sido cobardes, infieles para testificar de nuestra fe o para demostrar que somos cristianos o que le pertenecemos al Señor? Y hago un silencio para que piensen, ¿verdad? Delante de nuestros familiares o delante de nuestros compañeros de trabajo. ¿Cuántos hemos sido infieles, hermanos? Cobardes, perdóname la palabra que estoy usando, como Pedro. Porque juzgamos a Pedro duramente, ¿verdad? Y decimos, yo me hubiera levantado ese día en la fogata y hubiera dicho, sí, crucifíquenme también a mí junto con él, ¿verdad? Si yo hubiera estado ahí, si yo hubiera sido Pedro. Hermano, escúchame, si tú y yo hubiéramos sido Pedro, igual hasta de groserías hubiéramos dicho. Y luego hubiéramos llorado amargamente, ¿verdad? Porque Pedro no es distinto a ti y a mí. Y nosotros hemos sido cobardes en menos que eso, hermano. Pero Dios ha sido fiel. Y dice ahí Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 13, si nosotros somos infieles, si nosotros le negamos, si nosotros somos cobardes, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Por encima de mi infidelidad está la continua fidelidad del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable, porque Dios no cambia en su naturaleza. Y saber que Dios no cambia en su naturaleza de amor, fidelidad, poder, autoridad, eso trae paz a mi corazón. Él es un Dios de amor, Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios de justicia, Él es un Dios santo, y esa naturaleza nunca va a cambiar a pesar y por encima de nosotros. Y eso nos da seguridad, la seguridad de saber que Él es nuestra roca, nuestro refugio, nuestra fortaleza, y que Él es un Dios constante a pesar de mis regadas de pata y mis grandes fallas. Número 2. Dios no cambia en sus propósitos. ¿Qué significa eso? Que el plan eterno y perfecto de Dios para la redención del hombre
no está sujeto a cambios o caprichos de Dios. Dios planeó, escucha, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios habla de una simiente, Dios habla de un Mesías que heriría en la cabeza al diablo y traería salvación. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Ese plan, el plan de salvación a través de un Mesías crucificado en la cruz, ese plan estaba concebido, hermano, desde antes de la eternidad. Y tú piensas y dices, o sea, hermano, Dios ya sabía que Eva iba a pecar y que Adán iba a comer del fruto prohibido. Dios ya sabía todo lo que iba a pasar. Y yo te digo, sí. ¿Por qué? Porque lo mencionamos el domingo pasado, porque Dios es eterno, porque Dios sabe todas las cosas. Y desde la eternidad, Él planeó la muerte de Él mismo en la cruz del Calvario para salvarnos a todos nosotros. ¿Lo entendemos? No. Pero es difícil entender a Dios bajo nuestros propios conceptos y bajo nuestra propia mentalidad, ¿sí o no? Las cosas no se salieron de control para Dios, ¿verdad? Ya comieron del árbol, ¿y ahora qué hago? Ya se fueron a Egipto, ¿cómo es posible? Y ahora ya están ahí 400 años esclavos, y ahora ¿cómo lo compongo? ¿Cómo lo arreglo? Escúchame, las cosas no se han salido de control para Dios, hermano. Dios no hace remiendos. Dios sabía lo que iba a pasar con su creación. Él es omnisciente, todo lo sabe. Y eso no lo podemos entender con nuestra mente finita. Pero el propósito de salvar por amor y por gracia al ser humano es inmutable. Dios sabía que ibas a nacer un día tú y que tú ibas a llegar a ser salvado por Él, por su gracia y por su misericordia. Y eso no cambia. Dios dice, yo voy a venir a morir en la cruz, y vino a morir en la cruz. Y cuando Jesús está en el huerto del Getsemaní y ora para ver si había cambios de planes, lo hace porque era humano. Y él ora y dice, a lo mejor pudiera ser que de alguna manera Dios cambia de idea. Y en lugar del plan A hay un plan B. Pero cuando Dios guarda silencio, cuando el Padre guarda silencio, Dios en su humanidad reconoce y dice, sí, ya sabía, no hay un plan B, ni hay un plan C, ni hay un plan D, ni hay un plan Z, ¿no? Hay un solo plan A. Y Jesús lo entiende, lo reconoce humanamente y dice, está bien, Señor, lo entiendo, sé que tú no cambias, sé que solamente hay un plan A y un único plan A, y está bien, lo llevamos a cabo. Y se viene con sus discípulos y les dice, levántense, ya ahí viene el que me va a entregar. Acepta la respuesta y acepta, porque él sabía también, lo entendía, que Dios no cambia y que el plan de redención no estaba sujeto a cambios. Esa inmutabilidad, hermano, es la que nos da la seguridad de nuestra salvación. Leímos esta cita también la semana pasada, Juan capítulo 10, verso 28. Jesús dice, nadie los puede arrebatar de mi mano. Pero yo quiero que vayas conmigo también a Romanos capítulo 8. Y ahí Pablo dice, estoy seguro, fíjate, esa palabra seguro es importante, ¿verdad? Estoy seguro, convencido plenamente de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede alejar y nada nos puede separar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable y Él hizo un pacto conmigo. No sé cuándo fue contigo, pero conmigo fue el 18 de agosto de 1980. No sé qué fecha tienes tú, pero el 18 de agosto de 1980 Dios hizo un pacto conmigo y juró y dijo, yo voy a ser tu Dios y tú ahora vas a ser mi hijo. Y eso lo lleva
a cabo y lo ha llevado en su propósito de Dios inmutablemente, a pesar de mis fallas, mis errores, mis regadas, mis conflictos, mis temores, mis dudas. Lo que Dios prometió hacer en tu vida lo va a lograr. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque Dios te tiene en sus manos y nada te puede separar de Él. Nada te puede alejar de Él. ¿Lo crees? Te arrepentiste, lo recibiste como Señor y Salvador y Él dice, y ahora yo tengo un compromiso contigo. Y ese compromiso se va a cumplir. Pase lo que pase, hagas lo que hagas, digas lo que digas, yo lo voy a cumplir. A lo mejor te puedes alejar, a lo mejor puedes correr de mí una y otra vez. Te voy a poner barreras para que tú regreses a mí. Una y otra vez te voy a poner obstáculos para que tú regreses a mí. Porque el plan que me he propuesto hacer contigo se va a cumplir. Y esa es la tercera cosa, fíjate. Dios no cambia en sus promesas. Dios no cambia en su naturaleza. Dios no cambia en sus propósitos. Y Dios no cambia en sus promesas. En nuestra cita base que leímos al principio, Hebreos capítulo 6, versos 13 al 18, leímos que Dios fue fiel en cumplir la promesa de un hijo y una descendencia para Abraham. Su promesa y su juramento, yo les dije, fueron inmutables. Dios sí o sí iba a cumplir lo que se había propuesto hacer en Abraham. Y dice ahí la cita que leímos de Hebreos que Abraham solo debió ser paciente, número 1, y creerle a Dios. Y de la misma manera, hermano, escúchame, las promesas de Dios para nosotros son sí y amén. Eso lo dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20. Las promesas para ti y para mí son sí y amén en Cristo. Significa que Dios sí o sí va a cumplir su promesa en nuestra vida. Fíjate lo que dice, te voy a leer 3 citas. Fíjate lo que dice el Salmo capítulo 138, verso 8. Y si no las tienes subrayadas estas 3 citas, necesitas subrayarlas, necesitas ponerle un círculo rojo, una flecha, necesitas ponerle ojo, aviso, atención, importante. Salmo capítulo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos dicen amén? Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Por qué? Porque tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Fíjate, lo que está diciendo el salmista es: Jehová cumplirá su propósito en mí. Ayúdame, Dios, para ser fiel. Ayúdame para amarte. Ayúdame para obedecerte. Pero independientemente de eso, tu misericordia es para siempre y tú vas a cumplir su propósito, tu propósito en mi vida. Vas a cumplir tu propósito en la vida de mi marido, vas a cumplir tu propósito en la vida de mi esposa, vas a cumplir tu propósito en la vida de mi hijo, de mi hija, de mi nieto, de mi nieta, y aún en la vida de mi yerno y de mi nuera y de mi suegra y de mi suegro y de mis padres. ¿Sí o no, hermano? ¿Qué dice el libro de los Hechos cuando Pablo va a predicar? Le dice al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién, hermano? Tú y tu casa, toda tu casa. Esa es una promesa de Dios. Esa promesa Dios la va a cumplir. Amén. Y tú necesitas pararte firme y recitar el Salmo 138:8 y decir: Jehová va a cumplir su propósito en mi vida, porque su misericordia es para siempre y Él no va a desamparar la obra de sus manos. Pudiera ser que yo, que soy voluble, que cambio de parecer, que cambio de sentimientos y de emociones, me aleje de Dios, pero Dios va a cumplir su obra en mi vida. Dios sí o sí va a hacer lo que se ha propuesto en mí. Segunda cita importante, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice: estando
La Biblia textual agrega plenamente, eso me gustó de la Biblia textual, agrega plenamente, Filipenses 1:6, estando plenamente persuadido o convencido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en ustedes la buena obra, dice la Biblia textual, la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Escuchaste lo que acabo de leer, hermano? Pablo dice, yo estoy plenamente convencido de esto. Les escribe a los filipenses y les dice que ustedes, filipenses, la obra que Dios comenzó en ustedes, Él la va a seguir, la va a continuar perfeccionando. ¿Por qué? Porque aún no ha acabado. La va a continuar perfeccionando hasta el día que Cristo regrese. Y ese día, con esa obra perfeccionada en sus vidas y en mi vida, nos vamos a ir juntos en la presencia del Señor. Vamos a ser raptados y vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque la obra que comenzó en ustedes la va a perfeccionar hasta ese día. Dios la va a perfeccionar. La obra que comenzó conmigo el 18 de agosto de 1980 la va a perfeccionar hasta su segunda venida, si es que yo sigo vivo para entonces, ¿no? Porque la obra del Señor seguirá perfeccionándose en mi vida y en la vida de ustedes también. Y la última cita, Santiago capítulo 1 versículo 17, escucha, anótala ahí también. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo dono, todo regalo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio o mudanza, ni sombra de variación. Toda buena dádiva que Dios te ha dado, todo don perfecto que Dios te ha dado. Y yo te pregunto, ¿qué te ha dado Dios? No solamente la salvación, te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado fruto, te ha dado bendición, te ha prosperado. ¿Sí o no, hermanos? Te ha prosperado económicamente, te ha prosperado físicamente, te ha prosperado emocionalmente. Amén. Y dice Santiago, esa buena dádiva, ese don perfecto que Dios te ha dado, ha descendido de un Dios que es Padre de las luces, en el cual no hay cambio, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Si te dio en el pasado, te va a seguir dando en el presente y te va a dar para el futuro. Amén. Porque Dios es fiel. A pesar de y por encima de nosotros, Dios es fiel. Dios es amor, Dios es justo, Dios es bueno, porque Él es inmutable, Él no cambia, hermano. Dios no nos va a dejar como somos o como estamos. Dios se ha propuesto, escúchame, contigo y conmigo, Dios se ha propuesto cambiarnos y bendecirnos. Y solamente tú y yo debemos ser como Abraham, tener paciencia y creerle a Él. Ay Dios, ¿y cuándo vas a cambiar este marido, verdad? Ten paciencia y créele a Él. La obra que Él se ha propuesto hacer con este hombre, Dios la va a terminar. La obra que Dios se ha propuesto hacer con tu hijo, Dios la va a terminar. Tú solamente créele a Dios, sin importar que Sara sea estéril, sin importar que casi cumplo 100 años. Yo le creo a Dios. Tengo confianza en Él porque Él es un Dios que no cambia y lo que ha prometido lo va a cumplir. La inmutabilidad de Dios, hermano, nos da seguridad, nos da esperanza, nos da consuelo y nos da un fundamento firme para creerle y para confiar en Él. Él es un Dios que nunca cambia, Él es fiel a su palabra, a su amor por nosotros. No importa lo que pueda venir, Dios siempre, escúchame hermano, será fiel a sus promesas y podemos descansar en Dios y en su palabra y en su carácter perfecto. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Si a pesar de mí y por encima de mí, Él me ama y Él es fiel y Él va a cumplir lo que se ha propuesto en mi vida, ¿verdad? Y no solamente en mi vida, en la vida de mi familia, en mi casa, en mi matrimonio, en mi familia. Escúchame, en mi descendencia.
Dios lo va a hacer. Puede ser que yo no veo claro nada. Puede ser que yo digo, ¿cómo crees, Señor? Ve nada más cómo está la cosa, está terrible. Está terrible conmigo, está terrible con mi mujer, está terrible con mis hijos, mis nietos, mi nuera, mi yerno, todo es un desastre. Pero escúchame, pero Dios dice, pero yo no cambio. Y la obra que me he propuesto hacer contigo y tu familia y tu descendencia, yo lo voy a hacer. Créeme, confía, ten paciencia. Sigue orando, sigue clamando por tu hijo, por tu hija, por tu esposo, por tu esposa. Sigue orando y sigue clamando. Pero yo Dios que no cambio, no tú no lo vas a lograr. Yo Dios que no cambio, lo voy a lograr en tu vida y en tu familia. ¿Se van con algo de esperanza, hermanos? Amén. Amén, Dios lo va a hacer. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y yo te voy a pedir que levantes tus manos ahí y le digas al Señor, Señor, gracias Dios, porque tú no cambias. Porque es tu carácter, es tu esencia, es tu atributo, Señor. Tú eres inmutable. Tú no cambias de parecer, tú no cambias de pensamiento, tú no cambias de mente, tú no cambias por sentimientos o por emociones. Tú nos has amado a nosotros eternamente, Señor, y nos seguirás amando, Dios, a pesar de que algunas veces nosotros te hemos dado la espalda, que algunas veces nosotros no hemos sido valientes para testificar, que algunas veces nosotros nos hemos alejado, consciente o inconscientemente, Señor. Por encima de eso, tú has permanecido fiel. Por encima de eso, tu promesa de transformarnos, de cambiarnos, tu promesa de estar con nosotros continúa, Señor. Continúa en mí, continúa en la vida de mis padres, en la vida de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis nietos, y te doy gracias, Señor. Tu fidelidad es grande, Dios. Tu fidelidad es eterna porque tú no cambias, Señor. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre, Señor.